Un duelo de titanes arriba del cuadro. Una nueva página para la historia de la lucha libre profesional de Guatemala, damas y caballeros. Tenemos el honor de conversar con un hombre cuya voz ha marcado una época en la historia del deporte y el entretenimiento en Guatemala. Es conocido como la voz de la lucha libre, Enrique Berberman. ¿Qué significó para usted convertirse en la voz de la lucha libre en Guatemala? Bueno, pues para mí esto significó dar una zancada, o sea, un paso largo en mi carrera, porque a través de la lucha libre yo logré crear una imagen que antes no había logrado tener. Y esa es la imagen de ser yo la persona, tal vez, y espero que no sea presunción, ser yo la persona más conocedora del tema de la lucha libre para poder trasladarla al teleauditorio de los canales donde la tuve. Para esto, por supuesto, cuando ya llevamos la lucha a la televisión, fue porque ya tenía yo ya varios años de estar bregando en este ambiente, conociendo luchadores, las llaves, los reglamentos, leyes, etcétera. Entonces, para mí, ser el narrador de la lucha libre en aquellos años fue algo muy especial. Fue una corona para mi carrera, porque algo muy especial que yo recuerdo y que justifica todo lo que yo haya hecho en esa era, es que los niños que miraban la televisión vivían, como se dice corriente y quizá vulgarmente, encampanados los niños con la lucha libre. Recibía yo cartas del interior de la República, donde los jovencitos me contaban que se iban a una tienda porque ahí había un televisor en blanco y negro y ponían a todos los niños así en trencito, uno sentado aquí, el otro atrás, el otro atrás, el otro atrás, y todos estaban viendo su luchita y les cobraban 5 centavos por ver su lucha libre. Eso para mí fue muy significativo y yo aproveché la oportunidad, aproveché el medio para mandar siempre consejos, porque yo, paralelo a la lucha libre, yo llevaba mi deporte, que es el físico-culturismo, y pues yo conocía de dietas, de ejercicios, y yo siempre daba muchos consejos acerca de estos temas. Por lo tanto, repito, para mí, haber sido el locutor de la lucha libre en Guatemala fue un honor muy marcado y que nunca se va a borrar de mi mente. ¿Qué lo motivó a entrarse en el mundo de la locución cuando visitó por primera vez la Radio Nacional TGW? Hubo una época en que las personas, por la falta del desarrollo que había en esa época, las personas llegaron a creer que había seres diminutos metidos en un cajón y que ellos eran los que hablaban. Nadie sabía que Hertz y los demás científicos habían descubierto las ondas que después les pusieron en honor a Enrique Hertz, las ondas hertzianas. A mí me llamaba poderosamente pasar por una tienda donde una señora tenía una tremenda radiola, que no se me olvida, la marca era Loweota, y tenía un ojito así que era el que marcaba el volumen el volumen de la voz del emisor. Y yo escuchaba mucho también la TGW. Yo era un niño, jamás me imaginé que Dios me fuera a dar la posibilidad de adquirir un campo semántico sonoro capaz de convertirme en locutor. Entonces, yo no me conformaba con oír a los locutores en la radio, sino en las noches me iba a sentar por largo rato
a unas butacas que aún están allí en TGW, La Voz de Guatemala, a escuchar aquellas voces de antes. Otto René Mancilla, Germán Bayer Santa Coloma y muchísimos locutores más, todos con una gran dicción, con una riqueza de voz y una cultura tan especial que eso fue realmente lo que influyó muchísimo en mi deseo de querer acceder a ese campo. Luego la vida se lo va llevando a uno por rutas que uno no se imagina. Llegué a trabajar a una empresa y en esa empresa yo era el encargado de la caldera, y la caldera obviamente tenía una enorme chimenea. Una vez un señor llegó a pedir autorización para lanzar unos tirantes porque iban a poner una torre en virtud de que a la vuelta iban a montar un emisor. Y a mí me tocó dar el visto bueno, que sí se puede poner los tirantes porque la chimenea oscila tantos grados en tiempo tranquilo, tiempo ventoso, en fin, etcétera, y di la autorización para que la pusieran. 20 días después aproximadamente me llegó una tarjeta de invitación para asistir a la inauguración de Radio Progreso, La Onda de la Alegría. Me fui quedando porque me fui haciendo amigo de todo el personal de la radio, los locutores, los operadores, etcétera. Y en cierta ocasión no llegó un locutor, ya tarde de la noche. Entonces el dueño de la radio, don Humberto Andrino, que en paz descanse, un gran radiodifusor guatemalteco, estaba preocupado porque no había locutor para el programa. Y le dije, no se preocupe, yo se lo voy a sacar. Y como se dice también en léxico chapín popular, me aventé. Fui a la cabina, un operador que no se me olvida su nombre ni la influencia que él ejerció en mí en ese momento, José Luis Rojas Santelli, le decíamos Patincho. Él me dijo, mire Canchito, el micrófono está aquí, la luz aquí, me dio todas las indicaciones y empecé a pasar el programa. Pero yo esperaba que al pasar por la vidriera de la cabina, Humberto Andrino me dijera, ¡fuera! Pero no fue así. Y ese fue mi primer programa. Cuando terminé el programa yo no me podía parar, porque era una temblorera. Ahí fue como yo me inicié. Después yo ya no podía seguir trabajando en la fábrica y en la radio porque el trabajo era muy fuerte de la fábrica. Humberto Andrino me presentó con otros propietarios de radios, empecé a diversificarme y a trabajar en otras emisoras. Y así fue como yo logré pues cimentar mi vida y convertirme en un miembro, por decirlo así, del staff de locutores guatemaltecos. Qué bonita experiencia. ¿Y cómo impulsó esto a dedicarse al levantamiento de pesas y fisiculturismo? ¿Y cómo logró combinar el deporte con la locución? Te lo dije hace un ratito. No cabe duda que Dios a cada quien nos destina lo que vamos a hacer. Ya queda en nosotros buscar. Tú, por ejemplo, tienes la inclinación, la vocación de querer ser comunicadora social y te estás acercando a los lugares, los medios y las personas que te pueden apoyar. En mi caso, por la recomendación que hizo Humberto Andrino de mi persona, empecé a trabajar en Radio Quetzal, la emisora símbolo. Era una emisora que estaba situada en la 12 Avenida y 26 Calle, contra esquina del Gimnasio Nacional, en el tercer nivel. Entonces, ¿cómo decírtelo? Así, atrás del edificio estaba el mercado de la Palmita y había un jovencito. Bueno, en aquella época había un pato, para decirlo, un benchapín, que hacía los mandados de toda la gente de la radio y le decían el Chucho. Él era nuestro Chuchito. Anda a traer chicharrones, anda a traer rábanos, anda a traer tortillas y traete también un cuadrito.
Y cuando yo sentí, cuando sentí, yo pesaba 230 libras. Exagerado. Entonces me di pena y vergüenza de mí mismo y dije, no, me voy al gimnasio. Y como el gimnasio lo tenía yo enfrente, cuando salía de la radio, me fui al gimnasio. Me recibió un campeón centroamericano de levantamiento de pesas y de cultura física, Eugenio Casasola se llamaba, se fue a vivir a Estados Unidos, y empecé a entrenar, bajar de peso y agarrar mi disciplina deportiva, pero yo le empecé, me incliné por el deporte en forma integral. No solo hacer el deporte el domingo, tata la pelota y el resto de la semana me olvido, no. A diario, empecé a conocer mi organismo, cómo nutrirlo, y gracias a Dios me ha dado resultados. Hasta aquí, que voy para mis 90 años, me siento bien. El domingo 1 de septiembre, entre paréntesis, me tocó desarrollar un evento internacional muy importante en el Hotel Tikal Futura, y mucha gente se quedaron admirados que cómo era posible que un anciano de casi 90 años pudiera desarrollar y dirigir un evento de esa naturaleza, y pues gracias a Dios me fue muy bien. Pero eso es solo el paréntesis. Ahora te quiero contar que seguí entrenando, y ahí en el Gimnasio Nacional también se hacía la lucha libre. Así fue como resulté inmerso en los campos de deporte, la lucha libre, que es un deporte profesional, o sea, llamémosle un deporte recreativo. Pero también ahí teníamos levantamiento de pesas, fisicoculturismo, el baloncesto, que es otro deporte olímpico y de gran historia y alcurnia. Así fue como yo fui mezclando el deporte con la radio, el deporte con la televisión, el deporte con otras actividades. Incluso tuve la satisfacción de conocer a un jovencito en cierta, no sé si decirte minusválido, porque tiene su pierna afectada por la poliomielitis, y empezó a entrenar, y yo lo empecé a preparar, hasta que se convirtió en campeón mundial en una especialidad de levantamiento de pesas, una especialidad que se llama bench press, o sea, fuerza en banca. Está el atleta acostado en una banca, hay dos soportes aquí, y la barra la tiene que sacar del otro aquí, llevarla al pecho, y este muchacho, pesando 120 libras, levantó 480. Era algo increíble, lo convirtió en campeón mundial, que por cierto ya fue premiado por las autoridades del Comité Olímpico y de Confederación Deportiva, entre los otros atletas que trajeron medallas olímpicas de París 2024. Entonces, así fue como yo mezclé el arte con el deporte, el arte en su fase de radio y televisión con el deporte. ¿Qué técnicas de locución considera clave para narrar o describir un evento tan dinámico como la lucha libre? Yo pensaría que no solo la lucha libre, sino cualquier otra actividad que vamos a describir, la persona debe conocer qué es lo que va a narrar, qué es lo que va a describir. Se contaba una historia que es cómica, que a un locutor deportivo de fútbol le tocó una vez narrar una procesión, y con toda la solemnidad dijo: señoras y señores, aquí vemos que viene saliendo la imagen de Santo Domingo y viene luciendo una casaca azul. Una casaca es la ropa de un futbolista. Entonces, cosas así por el estilo, pues. Cuando uno describe el narrador de fútbol, tiene que conocer el fútbol con sus reglas, sus sistemas, sus bases, sus estrategias. El béisbol,
En Guatemala, por ejemplo, para mí el mejor narrador de fútbol se llamó Ernesto Ponce Saravia. Maravilloso locutor de fútbol, se las sabía todas. El mejor narrador de béisbol, Abdón Rodríguez Sea. Conocedor a fondo, creó varias frases que todavía la gente las maneja, las usa. Ave María Purísima, se fue, etcétera. En mi caso, pues, algunos dicen que yo soy un narrador de lucha libre, la verdad, queda a discreción de las personas. Y así por el estilo, cada quien que narra un deporte, que describe alguna actividad, debe conocer perfectamente lo que está haciendo. Por ejemplo, los corresponsales de los telenoticieros o de los radionoticieros. Si ocurrió un accidente, ellos tienen que conocer exactamente las leyes del tránsito para no cometer errores de decir, el señor fue atropellado porque imprudentemente se atravesó. Y no, cuando eso a él no le consta. Se supone que pasitas, es decir, el locutor debe conocer, saber de lo que está hablando para no cometer errores. ¿Y cómo fue su experiencia en el mundo del doblaje? En el mundo del doblaje realmente yo no tuve mayor participación. Hilda Pinto Bonilla, una excelente locutora de antes, se lanzó a la no sé si llamarle aventura, pero tal vez sí, a la aventura de querer montar una empresa para doblajes, y vinieron muchas personas del extranjero porque les llegó la noticia, el conocimiento que la voz, el timbre, como se le dice normal o comúnmente, el timbre de voz del guatemalteco, lo que es, digamos, el campo semántico sonoro de cada del guatemalteco, es normal y muy natural. No hay ciertos matices que identifiquen que es mexicano o que es salvadoreño o que es argentino. Por ejemplo, el argentino, chevo, mira, ¿qué hace? Mira, che, el argentino que uno luego lo identifica. Si fuera mexicano, oye, mano, ¿cómo vas? ¿Cómo está la cosa? Ya te dije que no te vayas, mano, ¿verdad? Y el salvadoreño, por ejemplo, ajá, mochele, ¿dónde estamos? Pues, cosas así, ¿verdad? El guatemalteco no. El guatemalteco tiene una voz pareja y que yo le podría llamar universal, independiente y única. Pero la verdad ignoro por qué razón no prosperó la empresa del doblaje en Guatemala. Fue un proyecto que se frustró. No hubo una empresa formal de doblaje, que hace mucha falta porque la mayoría de las películas de Estados Unidos, para doblarlas, las mandan a España, y España tiene sus propias formas de decir las cosas. Una vez resulta que John Wayne, aquel vaquerazo, le dice a otro, ven acá, tomaos un tinto. Para decirle, nosotros los guatemaltecos diríamos, tomémonos un trago, pero y cosillas así que daban, oírlas en una película estadounidense doblada en España, daba cosa oír esas expresiones que no son muy apropiadas, pues, y que todo el mundo las grita. Pero sigue, en conclusión, es lamentable que esa empresa de doblaje haya fracasado. Qué triste. ¿Y cuál ha sido su mayor reto que ha enfrentado en su carrera? Bueno, ha habido cosas que me ha tocado. Por ejemplo, ahorita lo que te contaba hace un ratito, yo fui presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas y Fisicoculturismo. Pero te estoy hablando de hace 40, 50 años. Entonces, obviamente, yo dominaba
arte del fisicoculturismo, que son poses de diversos ángulos, etcétera, el Bikini Open, otro montón de modalidades que hay ahora. Pero hace 20 o 25 años que nada que ver con esto. Y a mediados de agosto, una señora que es viuda de un gran promotor del fisicoculturismo, ella siguió organizando los eventos que su esposo inició. Alguien le habló de mí, me llamó y que si yo quería animarle el evento, dirigirle verbalmente el evento. Yo fui muy honesto y le dije, mire, yo soy persona de no tercera, de cuarta edad. Ay, pero yo le oigo muy bien y me han hablado de usted. Acepté el reto. Y el domingo 1 de septiembre, en el Hotel Tikal Futura, se llevó a cabo la realización del evento Noche de Campeones. Vino gente de México, de Honduras, de El Salvador, países extranjeros y los guatemaltecos. Síntesis, yo pasé varias horas temblando y sudando que no sabía cómo me iba a ir. Y eso podría decirte que es un reto moderno y que lo logré superar con creces, porque la señora, la directora del gimnasio, me mandó un mensajito con varias fotos. Evento maravilloso, gracias por tu presencia, incomparablemente bueno. Y eso pues a la larga es una satisfacción, ¿verdad? Porque fue un gran reto. Y hubo otros retos que yo podría llamarle en su momento fueron retos importantes, pero que a estas alturas son retos menores, ¿verdad? Por ejemplo, ir a desarrollar un evento a la Secretaría de la Presidencia. Pero ahí la cosa no se ponía en práctica la cultura del locutor, porque generalmente había que ir leyendo textos que ellos elaboraban. Ahí lo único que ellos apreciaban era la forma en que uno interpretaba el texto. Y eso no creo que sea un gran reto. Lo único que podría constituirse en un reto es el hecho de estar ante un público de un alto nivel político, como embajadores, presidentes de otros países, etcétera. Pero afortunadamente siempre logré salir bien. Ay, qué bueno. ¿Y cuál es su recuerdo más especial de la época de oro? ¿En qué área? Y profesionalmente en la locución. La época de oro de la locución, todo lo que yo hice con la lucha libre en esa época, eso fue lo mejor, porque yo tenía mis programas. Tenía un programa en Canal 13 que se llamaba Estudio Estadio, y ahí teníamos todo tipo de deportes. Tuve otra serie de programas en radio y televisión, pero todos estos forman parte de esa era que fue la época de oro, porque también te quiero decir que la lucha libre fue una época de oro, que así la reconocen ahora los que conocen de este tema. ¿Por qué? Porque en 1970 llevamos la lucha libre a la televisión. Antes no había lucha, yo inicié en radio años antes, desde los años 63 al 68, algo así, y ya en el 70 me tocó llevar la lucha a la televisión, y de ahí empezó lo que se ha dado en conocer como la época de oro de la lucha libre profesional, con grandes figuras como Jorge Mendoza, José Azari, Edgar Echeverría, etcétera, ¿verdad? Entonces vienen de la mano las dos actividades dentro de una mística: lucha libre y radio, tomando parte de la época de oro. No solo la radio, la televisión también, ¿verdad? ¿Y qué consejo les daría a los jóvenes que están a punto de adentrarse a esta carrera? El consejo más importante
es que primero fortalezcan a fondo su área de cultura general. Un locutor, porque esto es bien importante. Yo soy buen improvisador. No. La improvisación no existe. Lo que existe es la buena preparación. Voy yo caminando y de repente veo que se cae una señora y que está golpeada de su brazo o algo. Entonces yo lo que hago es decirle a la gente, no la toquen, no la toquen. Esperen que vengan bomberos, que ellos traen paramédicos, porque por jalarla ustedes la pueden dañar más. Hay que tener, eso es conocimiento elemental en medicina. Lo mismo debe ser en deporte. El locutor debe tener una amplia gama de conocimientos para que cuando se le presente la oportunidad no esté hablando cosas fuera de lugar. Aparte de saber, cuando se está frente al micrófono, utilizar la escala cromática que tenemos en la garganta. ¿Qué es la escala cromática? La escala cromática es la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Verdad? Jugar con la voz. No monotizarse. Señoras y señores, hoy es viernes 6 de septiembre del año 2024. Estamos en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. No, eso es una monotonía que cansa, aburre. Señoras y señores, hoy estamos viernes 6 de septiembre. Como quien dice nada, estamos ya en el mes de la patria. Y nos encontramos en este lugar porque aquí es donde nos va a hacer favor de darnos permiso para guardar un carro. Y luego mañana haremos lo posible por sacar el carro muy temprano. Así, para que la voz sea agradable. Si el locutor tiene tonos bajos, utilizarlos en su debida forma y en su debido momento. No tratar de ir, señoras y señores, Radio Nacional TGW, la voz de Guatemala les invita hoy a Chapinlandia, porque Chapinlandia es un mejor programa de mundo de marimba. No. Chapinlandia, por ejemplo, había grandes locutores en ese programa, pero sí para todos la recomendación es, punto 1, la cultura general, enriquecerla al máximo. ¿Cómo se enriquece? No metidos en el teléfono. El teléfono sí tiene muchas cosas, pero cuánto mejor si leemos un libro que a nosotros nos guste, o un libro que sea variado. El periódico ayuda mucho, porque el periódico tiene un crucigrama para poder llenarlo, en qué año nació Cristóbal Colón, que taca, y ahí está uno pensando noticias de todo tipo. Ayuda mucho el periódico, y no me canso de decirlo, la cultura general es elemental para el locutor profesional. El manejo de su voz es el segundo grado, y en tercer grado la educación normal, pues verá, ser educados. Buenos días, señoras, señores, con permiso, no que porque uno es locutor ya no va a voltear a ver a la gente, no. ¿Verdad? Esas son cositas bien importantes. Muchísimas gracias. Bueno, fue un grato placer. ¡Mira eso! ¡Qué bárbaro! En el delirio del triunfo o en la amargura de la derrota, el deporte es siempre edificante. Nos permite forjar un carácter de mayor templanza y madurez, el cual nos ayuda a afrontar las diferentes situaciones de la vida con más aplomo y determinación.